estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor de la Calle. Debe ser una financiación, inclusive podría el Estado entrar a reglamentar parcialmente y que los partidos dispongan procedimientos democráticos de financiación internamente. Creo que es la alternativa. Claro, puede ocurrir lo que dice la doctora Paloma. El partido le agrega además la ojeriza contra alguno y entonces acaba liquidando la posibilidad de uno de los tantos aspirantes. Pero me parece que no podemos legislar de ese modo, digamos, abriendo la compuerta nuevamente a una gran financiación privada que en todo caso, repito, casi siempre la obtienen partidos muy determinados. Es decir, el centro democrático siempre será favorecido por las élites y no el polo democrático. La doctora Paloma dice, ¿qué tal algunos partidos financiados jugosamente y los minoritarios con una menor cuantía? Doctora Paloma, eso fue lo que tuvimos hasta la elección pasada. Yo era del polo democrático y ustedes del centro democrático, y la financiación de ustedes era copiosa y la nuestra era exigua. Muchas gracias, señor presidente. No, miren lo siguiente. El senador Wilson aquí está diciendo que es que el centro democrático es favorecido por las élites y no sé qué cosas. Sí, este partido representa unos sectores productivos y recibe recursos, pero yo lo invito a mirar cuánto costó la elección del pacto histórico comparativamente con la elección de los congresistas del Centro Democrático. Entonces, a mí, claro, me dan los empresarios. ¿A usted quién le da? Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Los he escuchado muy atentamente a todos y yo también estoy por la eliminación de ese artículo, por una sencilla razón. Es que hay votos prepagos. Es que aquí le dan a un parlamentario 200 millones los cerveceros, 200 millones los aseguradores, 200 millones los unos y los otros. Y cuando le reponen el voto, porque con lista abierta reponen el voto personalmente, entonces todo se guarda la plata. No le dan ni a los cerveceros los 200, ni a los otros, ni a los otros. Y entonces, por consiguiente, aquí hay unas personas que realmente han hecho algún dinerillo con los votos que les pagan pues muchos sectores de la economía y también del sector público, porque aquí hay algunos notarios que también eligen. Entonces sí, lo que vamos a hacer es prácticamente seguir con esa tónica que no favorece la democracia. Y no favorece la democracia porque entonces unos se enriquecen, además de que les pague el Estado, entonces ya les han prepagado sus votos. Y eso no es correcto en una democracia. No es la primera vez que discutimos esto, lo hemos discutido cada vez que aquí salían unos votos extrañísimos para aprobar determinados proyectos de ley. Por consiguiente, yo estoy de acuerdo con los que han propuesto la eliminación para favorecer la democracia colombiana y no a quienes tienen billete para prepagar los votos. Muchas gracias, señor presidente. Un minuto para culminar, de adición a la senadora Paloma. Gracias, presidente. Miren lo siguiente, aquí entonces están diciendo que es que la corrupción es el sector privado. Eso no es cierto. La corrupción de este país en la política es el trámite de los dineros públicos que son los que se roban. Y uno oye el pacto histórico, presidente, y considera pues que hicieron política sin plata. Yo vuelvo y repito, los congresistas del pacto histórico son los más caros en estas elecciones. El pacto histórico se gastó 20.353 millones. Y comunes, que habla aquí como si no recibiera plata, 9.300 millones. Esto es bueno que los colombianos lo conozcan, porque es que aquí les hacen creer que ellos eligen como por obra y gracia del Espíritu Santo o de las puras ideas. Los congresistas más caros que eligió Colombia en estas elecciones fueron los del pacto histórico, según reportan Cuentas Claras, no que lo reporte yo, señor presidente. Y entonces ahora nos dicen que es que el problema es la financiación de las campañas. El problema no es la financiación de las campañas, el problema es cómo se roban la plata para financiar las campañas, que no es del sector privado, es del sector público de donde se la roban. Los que hacemos política decentemente y necesitamos muy poquita plata para salir elegidos, pedimos de los ciudadanos para poder venir a representarlos, para poder venir y dar las peleas de las cosas en las que uno cree. Pero venirnos a decir que aquí el problema es que unos empresarios pongan plata cuando ellos se financian con los dineros públicos en la corrupción, y cuando además el pacto histórico es el que más plata gastó en las elecciones, para que vengan a decir que el problema es la plata en la política. No seamos hipócritas en este debate. Gracias, señor presidente. Bueno, muy bien, senador.
Pero una réplica, pero yo no escuché que los mencionaran a ninguno senador en particular. Bueno, entonces la réplica la va a hacer el senador ponente, el senador Ruiz Barreras. A ver, senadora Paloma. A ver, dos cosas. Senadora Paloma, a título de réplica y a nombre del Pacto Histórico y a mis compañeros, ayer les hice una recomendación que se las hago de nuevo respetuosa y humildemente. No se dejen provocar, porque lo que logran es dilatar. Yo hago la réplica, senadora Paloma, además la hago con conocimiento de causa. Quiero por tercera vez compartir que traje esta idea en el ánimo dialogante y de consenso, porque era una idea, es una idea de la senadora Paloma y del Centro Democrático. No es una propuesta del gobierno, no es una propuesta nuestra. De manera que, como ya dije en intervención anterior, si las mayorías, como parece, deciden eliminarla, seguramente se impondrá esa voluntad por las razones que se ha dicho. Pero sí debo replicar a la senadora Paloma, es la segunda ocasión en que usted miente, diciendo que el Pacto Histórico es quien más dinero invirtió, haciendo creer que viene del sector privado. Ahí están las cuentas. La absoluta inmensa mayoría de esta campaña de mis compañeras y compañeros fue financiada de manera muy precaria y con recursos públicos. Me remito solamente a cuentas claras. Me consta, porque lo viví con ellos y con ellas, la precariedad de la campaña que enalteció el resultado de la bancada más grande elegida gracias a la lista cerrada. De manera que yo le pido a mis compañeros que no nos dejemos provocar y, por supuesto, atendiendo la voz de las mayorías, la sensata opinión del senador Wilson Arias, de la senadora Angélica Lozano, del senador Gallo y de quienes me han intervenido ahora, este ponente invita a que se apruebe la proposición de eliminación que ha presentado el senador Julián Gallo. Voy a darle un minuto, senador Wilson Arias, que fue el tiempo que le di a la senadora Paloma para su réplica. Un minuto. Lo tuvo por más tiempo, presidente. Un minuto para su réplica. Doctora Paloma, escuche. Doctora Paloma, atienda. A ver, Escúcheme, senadora. réplica, presidente, organice. Escúcheme, senadora Paloma, por favor. senadora. Si quiere abrimos la discusión. Un minuto, senador Wilson Arias, para su réplica. Bueno, en la brevedad. Bueno, en primer lugar yo quiero recordar lo que decía no yo, sino la historia. Hay que distinguir la que peca por la paga del que paga por pecar a veces, para que discutamos las cosas como es. Es verdad, el servicio público con frecuencia se pone en función de la corrupción. Normalmente, para que aclaremos, hay alguien del sector privado al otro lado de la baranda, si de eso se trata. Segundo, yo no soy nieto de expresidente. Doctora Paloma, yo no soy nieto de expresidente. Mi familia no ha estado per se y per secula seculorum en el poder, poniendo y quitando a los del poder y a los servidores, que entre otras cosas, claros descendientes de terratenientes han puesto el poder y la institucionalidad a su propio y particular servicio con notorios hechos de corrupción, despojo incluido. No soy yo, no somos nosotros los que daremos explicaciones sobre los temas tan graves. Son los días que corren en la JEP, en la Comisión de la Verdad, los que van a decir rubro por rubro cómo se ha comportado cada sector de la élite. Yo, doctora Paloma, no soy nieto del expresidente y honradamente vengo aquí. 30 segundos, senador Wilson Arias. Y casi sin recursos. Y si hemos de ir a la historia, es tan añeja esa historia de violencia y de despojo, que aquí son nietos per secula seculorum de los que ejercían el derecho de pernada y que creían que la tierra con las mujeres como movientes le pertenecían. Yo no vengo de esas calendas, señora Paloma Valencia. Un minuto para su réplica, senador Julián Gallo. Gracias, presidente. La financiación del Partido Comunes fue enteramente estatal, senadora. Enteramente estatal y legal, totalmente legal. Pero
ya que está leyendo las cuentas de la campaña, sería bueno que le explicaran al país qué pasó cuando levantaron la ley de garantías con los billones de pesos que pasaron a la campaña.